Hola a todos, soy el profesor Cristian Armando Pineda Castillo, docente e investigador de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. En esta ocasión les comparto un video sobre las pautas generales del diseño de investigación, en este caso cuasi experimental, en ambientes educativos, que es parte de un proyecto de investigación en el que está colaborando también el profesor Luis Cortés. Pues miren, en ambientes educativos pueden ocurrir circunstancias en las que solo se puede recurrir a grupos intactos. ¿Qué son los grupos intactos? Son grupos que ya están conformados en el campo de trabajo. Esto puede ocurrir por diversas circunstancias, por ejemplo, la disponibilidad de los participantes o porque el contexto prohíbe la conformación de grupos artificiales. Un buen ejemplo de ello pues son los grupos de estudiantes en las escuelas. En este sentido, pues en un cuasi experimento o casi experimento, la asignación de los participantes a los grupos de control experimental no se lleva a cabo al azar, debido a que tal acción pues podría afectar el aprendizaje de los educandos. Y bueno, miren, existen dos diseños de investigación cuasi experimentales clásicos, el que tiene pretest y posttest. Sí, en este caso el grupo experimental recibe y el grupo de control reciben los dos el mismo pretest. Para equiparar a los grupos, verificar que sean homogéneos en este sentido de esta variable, y el grupo experimental posteriormente recibe la intervención, mientras que el grupo de control no lleva a cabo ningún tipo de tratamiento, puede llevar a cabo su forma tradicional de estudio o trabajo, y al final del tratamiento del grupo experimental ambos grupos son sometidos al mismo tipo de examen u observación. El otro diseño es el post-test, solo con post-test, donde el grupo experimental lleva a cabo la intervención y el grupo de control igualmente solamente lleva a cabo una forma tradicional de trabajo u otra forma alternativa de estudio. Ninguno de los dos grupos recibe el pretest y al final se lleva a cabo pues un post-test. Aquí la diferencia es que el mayor riesgo, la mayor amenaza sería precisamente la selección, puesto que no habría ningún tipo de control sobre la selección de los participantes, no habría manera de equipararlos a diferencia del primer diseño. Y bien, aquí tenemos un diagrama que representa el diseño de investigación cuasi experimental. Primeramente, naturalmente se identifica un problema, una situación o un interés de investigación que será la variable dependiente sobre la que queremos generar un cambio. Posteriormente se hace la revisión de la literatura para tener un marco teórico y estado del arte sólido, identificar estrategias y teorías que pueden respaldar nuestra estrategia de intervención, que sería la variable independiente. Ya con ello se definen los objetivos, preguntas e hipótesis para proceder al diseño de investigación y planear lo que son los instrumentos, muestreo y lo que es la intervención en su totalidad. Los instrumentos pues pueden ser seleccionados, algunos que ya estén elaborados, diseñados, validados, con los permisos correspondientes. Se pueden adaptar también, esto bajo las justificaciones correspondientes, o se puede construir un instrumento desde cero. Posteriormente se viene a hacer lo que es el muestreo, y el muestreo pues hay que recordar que vamos a utilizar grupos que estén ya conformados. No vamos a seleccionar a participantes al azar, sino podemos seleccionar grupos al azar, ¿sí?, que tengan de preferencia las mismas características. Vamos a tener un grupo de control y un grupo experimental. Posteriormente llevamos a cabo el pretest. La finalidad del pretest, recordamos que es equiparar a los grupos en torno a lo que es la variable dependiente sobre la que queremos generar un cambio. Se lleva a cabo la intervención, el grupo de control no la recibe, el grupo experimental sí. Posteriormente se lleva a cabo el post-test para hacer la comparación y ver las diferencias con el tratamiento, y posteriormente después se lleva a cabo lo que es el análisis estadístico para verificar la homogeneidad entre los grupos y ver si vamos a aplicar una prueba paramétrica o no paramétrica. Se aplican las pruebas de normalidad, de igualdad de varianzas, y seleccionamos la prueba de hipótesis correcta, y con ello pues tomamos la decisión si rechazar la hipótesis nula que hayamos planteado o la hipótesis
o aceptar la hipótesis alternativa. Al final del video veremos un ejemplo hipotético. Y bien, pues a medida que los métodos de muestreo son menos rigurosos, que cumplen menos con el criterio de ser seleccionados al azar los participantes, hay más amenazas de validez interna o externa. Por ejemplo, en lo que es la selección de los participantes, esto representa una amenaza porque pues los grupos no son equiparables, ¿sí? No tuvieron las mismas oportunidades los sujetos de ser seleccionados simplemente porque no fueron seleccionados al azar. Por eso es que se recomienda utilizar el pretest para equiparar los grupos, por lo menos en lo que respecta a la variable dependiente en lo que queremos generar un cambio. Si en las pruebas estadísticas para equiparar los grupos no se puede lograr esa homogeneidad, se puede utilizar un análisis de covarianza para controlar esa variable del pretest y poder aplicar las pruebas, en este caso de mayor rigor, que son las paramétricas como el ANCOVA. También la maduración pues pudiera representar una amenaza si se tiene, por ejemplo, estudiantes o participantes, por ejemplo, voluntarios que quieran participar en el experimento por obvias razones, pudieran desempeñarse mejor que los que no son voluntarios. También la regresión estadística pudiera ser un factor de amenaza. Si los puntajes que están muy altos pues tienden a regresar con el tiempo, esto pudiera ser una amenaza porque van a bajar los resultados. Bien, vamos a ver un ejemplo hipotético de un diseño cuasi experimental, ¿sí? Donde vamos a imaginar que un maestro de inglés quiere mejorar su práctica educativa y las competencias comunicativas de los estudiantes de secundaria, incorporando la tecnología educativa con el M-Learning o el aprendizaje móvil. Revisa trabajos de tesis y artículos de investigación y artículos científicos como parte de la revisión de la literatura y descubre que el empleo del M-Learning se utiliza, ¿sí?, en las ciencias de la educación o en la lingüística aplicada para mejorar el aprendizaje del inglés. En este caso, pues su variable independiente es el aprendizaje móvil y su variable independiente es el aprendizaje móvil, y la variable dependiente es el aprendizaje del inglés. Y con ello, pues él se hace la pregunta de si la implementación de estas tecnologías tiene un impacto significativo en el rendimiento lingüístico de los estudiantes. Esto pues en comparación con el grupo de control que seguiría métodos tradicionales. Si el objetivo pues es obvio, que es determinar si hay un impacto significativo en el rendimiento lingüístico de los estudiantes en el grupo experimental en comparación con los del grupo de control. Procede a realizar la asignación de los grupos, la selección de los grupos, que son grupos ya conformados. No puede hacer selección de los participantes al azar porque trabaja en escuela regular. No puede generar grupos artificiales de estudiantes que ya están asignados a grupos. Entonces aplica el pretest para equiparar a los estudiantes en términos de la variable dependiente, y ya que comprueba que hay una equivalencia en los grupos, lleva a cabo la intervención y aplica después el post-test para valorar los conocimientos. Y aquí abajo pueden ver los números para que vean los resultados de las pruebas del pretest y post-test. Y bien, aquí pueden ver las pruebas de la normalidad, por ejemplo, y de la igualdad de varianzas, donde la normalidad, la hipótesis nula es que si la distribución no es normal, y la hipótesis alternativa es que la distribución es normal. La regla es que si el p-valor es menor a alfa, que es 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Como pueden ver, la primera es 0.914, ¿sí? Y la siguiente es 0.979, es mayor a 0.05, por lo tanto la distribución de los datos es normal. Y acá pues también es la misma regla, ¿sí? La hipótesis nula es que las varianzas no son iguales y la alternativa es que son iguales.
Si el p-valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza de que no son iguales, entonces son iguales las varianzas. Y posteriormente, pues aquí pueden ver lo que es, se pone atención en los diseños de pretest y posttest, se pone atención en la parte de la fila de abajo, en lo que es el nivel de significancia, que es 0.024. Si el p-valor, que es 0.024, la probabilidad es menor al nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula sobre la igualdad de las medias, en este caso de los resultados de posttest del grupo experimental y el control. Entonces se rechaza y se acepta que hay diferencia entre las medias y que esa diferencia se debe a la intervención que se llevó a cabo. Hacemos un resumen para lo que es el análisis inferencial, donde recuerden que tenemos la hipótesis nula, que dice que no hay diferencia significativa o estadísticamente significativa en el rendimiento lingüístico entre el grupo experimental y el grupo de control, mientras que la hipótesis alternativa expresa lo contrario. Tenemos una t-de-student de 2.30 calculada en el software PSPP, un p-valor del 0.024, y se utilizó como referencia un nivel de significancia de 0.05 con un intervalo de confianza del 95%. La t-crítica que se obtuvo a través del software G-Power fue de 1.99. Como se puede ver, la t-de-student supera el valor de 1.99 y el p-valor obtenido en el software PSPP, que es de 0.024, es menor al nivel de significancia determinado para rechazar la hipótesis nula. Esto nos lleva en primer lugar a motivarnos a rechazar la hipótesis nula y decir que las diferencias en los promedios de los grupos se deben a la intervención, que es la aplicación del aprendizaje móvil para el aprendizaje del inglés. En este caso también en el software G-Power se calculó el tamaño del efecto, el cual arrojó un 0.51, que es un efecto mediano, y una potencia estadística de 0.62, es decir que tenemos 62% de certeza para rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, aquí esta interpretación se debe tomar con cautela, porque digamos que no es el puntaje suficiente como para poder rechazar la hipótesis con certeza. Los expertos en la investigación experimental, en la estadística, se dicen que mínimamente deben de ser un 0.80 para poder rechazar la hipótesis nula con certeza, y decir que pues la intervención estamos con menos riesgos de cometer un error tipo 2 al rechazar la hipótesis nula. Entonces esto se debe interpretar con cautela. Por supuesto, esto es un ejercicio hipotético y bueno, esto es para lo que sirve. Entonces podemos decir que se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, pues hay que hacerlo con cautela, porque la potencia estadística no es la suficiente. Pudiéramos tal vez elevar el tamaño de la muestra para obtener una mejor potencia estadística, ¿sí? O volver a hacer otro ejercicio donde probablemente obtengamos mayores diferencias en las medias de los grupos. Bueno, aquí tienen lo que es el uso del software, nuestra captura de pantalla, donde se marca el uso del software G-Power. Aquí se tiene lo que es el tamaño del efecto, sí, que me lo marca como mediano, y aquí está la potencia estadística, que pues es buena, ¿no? Un 62%. Y aquí también se pueden verificar otros valores ya mencionados, que también los pueden ver en el PSPP. Por ejemplo, aquí tienes el de la prueba T, solo que tiene más decimales, por eso no es exactamente igual. Y aquí abajito puedes ver lo que es la T crítica y los grados de libertad. Aquí puedes ver los grados de libertad. Y bueno, aquí les dejamos algunas de las fuentes consultadas. Muchas gracias por su atención.